Yeah. Tienes que viajar a otra ciudad y usas una aplicación para rentar una casa, sin saber que tiene ocupas que vienen directamente de las profundidades. Esta es la premisa de la trama de Barbarian, cuyo concepto se le ocurrió a su director y escritor Zach Cregger, después de leer el libro El regalo del miedo, escrito por Gavin de Becker en el año 1997. El libro habla de cómo la violencia suele estar precedida de señales de advertencia identificables. Un concepto clave que rescata el director sobre el libro es que esa anticipación se da gracias a un don innato que tenemos todos y nos protege contra el peligro. Es algo también llamado intuición, que parece ser más agudo en algunas personas que en otras. El autor del libro es especialista en seguridad, que ha trabajado para gobiernos, corporaciones y figuras públicas. Dada su experiencia, el autor sugiere que es importante no pasar por alto estos presentimientos o señales de alerta en diversas situaciones, sin obsesionarse pero siempre alerta, especialmente si eres mujer. Es triste pero realista. La relación de este concepto con la película es que el director crea una historia donde una mujer se ve en peligro tras pasar por alto múltiples señales de advertencia en una situación desconocida. La protagonista de la película se llama Tess. Ella llega en su carro a Detroit en una noche lluviosa a una casa que alquiló por una app. Me gustaría destacar que ya en los primeros minutos, aunque sea un detalle mínimo, la película nos regala esta preciosa transición. En la cosita esa donde van las llaves, al poner un código de seguridad, ya no estaban las llaves. Cuando Tess se va a ir porque llamó a los encargados del lugar y nadie le contestó, ve que alguien enciende la luz dentro de la casa, así que se acerca a timbrar y de la nada le abre Pennywise. Hola, Georgie. Mentiras, un tipo desconocido para ella, quien le dice que él también había alquilado la casa pero por otra app. Tanto él como ella se ven bastante desconfiados por la situación, pero él la deja entrar y ella no es como que no tuviera otra opción. O sea, dadas las circunstancias, igual valía la pena conducir y buscar alguna otra alternativa. Pero bueno, en especial ella se sentía bastante vulnerable por obvias razones y cuando entró para nada bajó la guardia. Antes de entrar al baño le dijo al desconocido que si por favor le podía mostrar su confirmación para estar segura, la de la aplicación. Igual ella ya le había mostrado la suya. Él no tuvo ningún problema y cuando Tess salió del baño le mostró la confirmación. Great. Ella intenta conseguir otro hotel, pero no puede a la primera. Y no lo intenta más porque el desconocido le dice que en la ciudad hay una especie de convención o algo así. Y eso parece ser suficiente para que Tess siga sin buscar otra alternativa. Y en ese momento él le sugiere que se puede quedar, que no tiene ningún problema. Ella sigue bastante desconfiada, pero acepta a regañadientes. Todo el tiempo hay tensión en el ambiente porque el tipo parece no tener malas intenciones, pero genera algo de desconfianza porque es muy insistente en querer ofrecerle algo de beber. Y pues se sabe como norma básica de supervivencia que no se le recibe nada de beber ni de comer a desconocidos, mucho menos en una situación como la que estaban viviendo ellos. Hey. El tiempo pasa y ella había puesto a lavar sábanas por comodidad, ya que el desconocido estaba acostado en la cama antes de que ella llegara y prefería tomarse la molestia. Normal. Además es ahí cuando finalmente se rompe un poco el ambiente tenso que había. Mientras Tess esperaba por sus sábanas, el desconocido la espera en la mesa con una botella de vino que había de cortesía. Él dice que estaba esperándola para abrir la botella y que no se sintiera desconfiada, y aún así ella no quiso. I'm good. Hasta que entre una serie de preguntas normales de rutina, ella le cuenta que está en la ciudad para ir a una entrevista de trabajo como investigadora para una directora de un documental. Y es allí donde él le revela que es el cofundador de una especie de sello discográfico o colectivo de música. Es también como una especie de promotor y en la conversación resuena con algunos de los gustos de nicho de Tess, lo que sorprende a la chica y es lo que baja su guardia. A partir de ahí, él ya no es un desconocido para la protagonista. Por cierto, el nombre del tipo es Kit. Lo siguiente que vemos es que ahora sí están compartiendo la casa. Ambos están tomando vino y charlando amenamente. Trust me. Okay, well. Desde que Tess entra a la casa, todo el tiempo se hace especial énfasis en que sin falta, siempre, la chica le pone seguro a cualquier puerta. Pero al final, después de beberse la botella de vino con Kit, se descuida. Y cuando se encierra a dormir, no le pone seguro a la puerta de su habitación. Y en plena noche le abren la puerta. Pero desde allí puede ver durmiendo a Kit en el sofá. O sea que él no abrió la puerta. Además, el pobre estaba teniendo como terrores nocturnos. Pero entonces, si no fue él, hay alguien más en la casa. Aquí hay una pequeña pista. Y es que cuando Tess sale de la habitación para revisar, rápidamente vemos como la puerta del sótano se está cerrando, anticipándonos vagamente que había alguien más en la casa. Ella se acerca a despertar a Kit, pero le pega tremendo susto.
Es que también el tipo parecía que lo estaban abduciendo. Lo bueno es que al parecer ya no representa una amenaza. Igual Tess se va a dormir, pero deja la puerta cerrada con llave esta vez. Al otro día sale apurada para su entrevista. Al despertar ya no estaba Kit, pero le dejó una nota para que por favor le dejara las llaves en el cosito del código. Y como para que se vieran de nuevo, cuando sale de la casa, la chica se da cuenta que el barrio donde había alquilado no es que fuera peligroso, sino que de plano estaba abandonado por Dios y hasta por el diablo. La única casa decente en la zona era donde pasó la noche. Eso sí, contrastaba mucho porque era una casa muy bonita. En esta secuencia podemos ver que hay un interesante graffiti en la casa de enfrente que dice muerte desde abajo. Una advertencia muy clara pero sutil porque es muy difícil de notar a primera vista. La chica logra llegar a su entrevista y todo sale aparentemente muy bien. Cuando se están despidiendo, la directora le pregunta que dónde se está quedando y cuando Tess le contesta, la directora se sorprende bastante. No, you shouldn't be there. Y es que sí, es entendible, no habían opciones de hotel, pero ya que la señora estaba preocupada, pues ella le hubiera dicho que sí, que en realidad era un poquito extraño estar allí, que por lo menos le recomendara otras opciones, por lo menos un local conocerá más alternativas. Es que de verdad, el barrio no solo era peligroso, sino que era un lugar disfuncional en muchos aspectos, evidentemente. El caso es que Tess parecía ya no estar tan preocupada por el lugar. De hecho, parece que quiere volver para ver a Kit, o eso aparenta cuando se queda viendo la foto que le toma el documento del chico por seguridad. Mínimo el tipo le cayó muy bien. Cuando Tess vuelve a su alojamiento exótico, a plena luz del día, nada más llegar, lo que parece un loquito se le acerca corriendo a decirle que salga de la casa. Ella se asusta bastante por el tipo y se encierra. Llama a la policía, pero le dicen que no hay unidades disponibles, así que lo sienten mucho, que llame más tarde. Así que nada, ella decide quedarse en la casa que alquiló, que estaba ubicada en la calle Barbary 476. This is 476 Barbary, right? Que aunque parezca una metáfora perfecta sobre la caída del Imperio Romano, el director asegura que la elección de esta dirección específica es una coincidencia total con la fecha histórica que los fans han asociado. Según él, no sabía que el año 476 después de Cristo es la fecha en la que el último emperador romano fue depuesto por los bárbaros, liderados por Odoacro. El director explicó que llamó al archivo de Word Barbarian. Simplemente con el tiempo se encariñó con el título y decidió mantenerlo. Igual no deja de ser una coincidencia bastante curiosa, pero no es la única que los fans más detallistas notaron. La palabra Barbarian es casi un anagrama de Airbnb. Ambas palabras tienen prácticamente las mismas letras, algo que el director también asegura que no fue intencional. I booked it on Airbnb like a month ago. Por cierto, cuando Tess vuelve a la casa, Kit no había llegado todavía. En un momento, ella baja al sótano por papel higiénico, pero en un aparente descuido se queda encerrada. Además, no tiene su celular y tampoco dejó la llave afuera por si Kit llegaba. La chica parece tomárselo con calma y empieza a curiosear en el sótano, hasta que descubre una puerta secreta. Esto ya es bastante cliché, y aunque parece resistirse, la curiosidad le gana y entra a explorar. La puerta secreta llevaba a un pasillo que conectaba con lo que parecía la habitación de un streamer bien denso. La situación ya es lo suficientemente extraña para salir de ahí lo antes posible. Súbitamente llega Kit, quien por suerte para Tess la ve desde la ventana del sótano y la ayuda a salir. Además tiene que tranquilizarla porque está bastante alterada, y no es para menos, ella está bastante desesperada por largarse de allí y seguir con su vida. Pero Kit le ruega que por favor lo espere, máximo 30 segundos, que solo quiere bajar para ver lo que ella vio pero con sus propios ojos. La necesita solo para que lo espere por si se queda encerrado igual que le pasó a ella. Tess acepta, solo sería una última molestia. El problema es que Kit nada que volvía y ya habían pasado mucho más de los 30 segundos, así que Tess, como buena protagonista de película de terror, le ganó la curiosidad y en vez de obedecer al sentido e irse de allí a pedir ayuda, baja a buscar a Kit, quien ya no estaba en el sótano aparentemente, y es que no había ningún otro lugar hacia donde podía ir, a menos que hubiera otra puerta secreta. Y claro que había otra puerta secreta. Esta ya no llevaba a un pasillo más, sino a unas escaleras que bajaban aún más profundo, como al sótano del sótano. Ella sigue llamando a Kit y empieza a bajar las escaleras. Se notaba que estaba muy asustada, pero también muy preocupada por Kit. El descenso esta vez no era tan simple como el de un sótano normal, era bastante profundo. Parecía más bien la entrada a una mina antigua. Abajo había un laberinto rocoso, oscuro, con algunas jaulas y muy mala pinta.
Por fin encuentra a Kit, pero el pobre está más Pennywise que nunca. Ella le recrimina diciéndole que eso no eran 30 segundos de espera, que por qué había bajado tanto. Él ni responde, está como en shock. Lo único que le dice a Tess es que hay alguien más allí, que no están solos, y que ese alguien lo había mordido. Súbitamente aparece una criatura extraña por detrás, sujeta a Kit y le hace una fatality tremenda. La pobre Tess queda en shock, paralizada por la situación. Vemos que la criatura era una mujer con aspecto extremadamente desmejorado, una estética característica del cine de terror contemporáneo. Es ya una tradición visual donde la antagonista es representada como una figura femenina con apariencia de deterioro muy evidente, que se nota que estuvo encerrada por mucho tiempo. Para mí la madre de estas representaciones es Martyrs, la película francesa que muestra en su primera mitad una criatura similar que persigue a la protagonista en una persecución como pocas. Y es que es normal que muchas películas posteriores tomen algunos conceptos de esa obra maestra de terror contemporáneo. Con la primera aparición aterradora en Barbarian, se corta la película, como si la historia del sótano hubiera terminado. Inmediatamente el ambiente cambia a uno más veraniego, en una carretera en la costa. Quien conduce es un hombre llamado AJ, que es un famoso actor en la película. En su trayecto recibe una llamada donde le anuncian básicamente el fin de su carrera, porque una colega lo acusa de sobrepasarse con ella en un set de grabación. Él asegura que es inocente, pero aún así lo siguiente que vemos es como su contador lo abandona, advirtiéndole que además solamente tiene 3 meses de vida por delante, económicamente hablando. AJ, el potencial ex actor, viaja a Detroit, a pesar de no poder salir de California por el juicio que se lleva a cabo en su contra y en su defensa. El actor tenía que hacerlo para vender una propiedad que tenía como inversión en Detroit y tener algo de liquidez para los gastos necesarios, como los abogados, por ejemplo. La propiedad que fue a revisar AJ la rentaba por aplicaciones y estaba ubicada en el 476 de la calle Barbary. Obviamente es la misma casa mal gestionada donde terminaron Kit y Tess, que por cierto aún no sabemos qué pasó con Tess. Kit sí ya sabemos que estaba observando todo desde el más allá. Cuando el tipo llega a su propiedad, la camioneta de Tess seguía afuera, o sea, ella no ha salido de la casa. Al tipo se le hace extraño porque la casa debería estar vacía, y como vimos en el barrio no hay más casas. Al entrar, piensa que definitivamente hay alguien que se está hospedando, porque ve las cosas de Tess y Kit. Luego llama a la encargada del lugar, quien le confirma que no hay nadie rentando, y por lo que le dice ahora sabemos que el incidente de Tess y Kit fue 2 semanas atrás, desde la llegada de AJ a la propiedad. Entre las cosas que encuentra, vemos este libro, Jane Eyre, escrito por Charlotte Bronte. La novela trata de una mujer con un pasado realmente complicado, que se enamora de un hombre en su lugar de trabajo. Todo avanza entre los dos, incluso plantean casarse. Sin embargo, la mujer descubre que el hombre con el que se va a casar tiene una esposa secreta escondida en el ático. Bueno, retenida contra su voluntad, mejor dicho. Más pistas que resultan siendo paralelismos muy claros con la trama de Barbarian. Guess who's back in town? Esa noche AJ sale por unos tragos con un amigo de la ciudad. Su amigo le pide que le diga la verdad sobre lo que pasó con las acusaciones delicadas por parte de su ahora ex colega. Y aquí la cosa empieza a tomar algunos matices. Y es que él, a pesar de sostener que el encuentro con la actriz en el set fue consentido, entre palabra y palabra, el tipo termina confesando que es culpable. Ese amigo con el que se encuentra es interpretado por el director de la película, Zach Greger. Un cameo bastante interesante del cineasta en su propia obra. AJ, al volver a su casa borracho, decide complicar su propia situación aún más, aunque parezca imposible. Lo único que se le ocurre al llegar a su casa es hacer lo primero que su abogado le dijo que no hiciera: llamar directamente a la parte acusadora, o sea, en este caso a la actriz y ex compañera de set. Ella no contesta, pero el tipo insiste dejando un mensaje. Lo importante es que, sin importar lo que dijera, esa llamada ya había dejado al tipo bastante mal parado por su situación. Aquí vemos otro claro ejemplo del concepto que originó la película. AJ es claramente culpable y una bandera roja andante. Muchas veces, y en especial a algunos hombres, les cuesta más respetar los límites impuestos. Al principio vemos como Tess, antes de salir de su camioneta, rechaza la llamada de alguien que aparentemente es su ex, una práctica que se romantizó mucho también en la misma industria. Luego con Kit es un constante intentar sobrepasar límites, y aunque sea como en tono amable, a ella le tocó decirle en una cantidad inusual de ocasiones que no quería tomar nada. Creo que la película no
no ayuda mucho con el mensaje por el desarrollo tan pacífico que tuvo la escena. Pero es que bueno, si la situación con Kit hubiera salido mal, estaríamos hablando de un cortometraje. Ya se imaginarán la resaca que tenía el tipo al otro día, quien para pasar el mal momento decide explorar un poco su propiedad. Cuando llega al sótano ni siquiera empieza a bajar porque la luz no sirve. Además, cuando iba a bajar a oscuras, escuchó un ruido muy claro. Ahora sí está convencido de que tiene ocupas. AJ no es demasiado inteligente, como ya hemos visto por demasiadas ocasiones en poco tiempo. Y es que en vez de ir por ayuda decide bajar con un cuchillo solo. Es cierto que no podía buscar ayuda a la policía, porque en teoría debería estar en California por el juicio en curso, pero podía llamar al amigo de la otra noche. El caso es que el tipo baja al sótano y descubre el mismo camino que llevó a Tess hacia las profundidades. Pero primero, solo hasta la habitación con la cámara. No descubre aún la siguiente puerta secreta. En esa bajada no pasa nada, no ve nada raro y se devuelve a la planta principal. Lo primero que hace es investigar si todos esos metros cuadrados pueden ayudar a incrementar el valor de su propiedad. Igual es buena pregunta, y parece que sí. Así que el tipo está feliz haciendo medidas en su terreno extra en el sótano. O el tipo es muy lento o un cínico tremendo, pero ni se inmuta cuando ve la habitación turbia de la cámara. Es que es muy evidente que el lugar se usa para algo raro. Pero nada, AJ estaba concentrado midiendo metro a metro. Oh, gross. Luego descubre la siguiente puerta secreta y el verdadero camino hacia la profundidad. Ahora sí tiene bastante terreno para medir. La verdad, este momento es bastante cómico. Él está feliz midiendo su terrenito en el Averno. Cuando ya había llegado mucho más lejos que Tess y Kit, encuentra una habitación con un televisor encendido, además de estar también bastante desprolija, por allá abajo tan profundo. Y en ese momento repentinamente le jalan el metro bruscamente, desde donde venía. Y efectivamente era la misma criatura que acabó con Kit y presuntamente con Tess. La criatura no lo ataca, pero lo lleva a una especie de jaula donde sorpresivamente estaba Tess viva. Luego saltamos a lo que después de unos segundos se reconoce como el mismo barrio donde está la casa, pero algunas décadas atrás, cuando el lugar era habitable y próspero. Vemos a un hombre de mediana edad salir de la misma casa, que en la actualidad de la película es propiedad de AJ. El señor va a un supermercado y pregunta por pañales y otras cosas para bebé. La verdad es que el tipo tiene un aire bastante turbio. Allí compra también el VHS, que sería el que se estaba proyectando en la habitación en el subsuelo de la casa de AJ. El viejo macabro se llama Frank, y cuando va saliendo de la tienda no puede quitar su atención de una joven mujer que estaba yéndose de allí también. El tipo la sigue hasta su casa y con lo que presuntamente es su modus operandi, para lo que sea que haga, saca un overol de la empresa de energía de la ciudad y algo de herramienta para poder entrar a la casa de la chica que siguió, pero con mentiras. Cuando entra parece que no hace nada, pero deja la ventana del baño abierta. Me imagino que es una herramienta misteriosa que le servirá más adelante. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Después el tipo simplemente vuelve a su casa, donde se confirma que tiene a alguien encerrado en el sótano. Y aunque no se muestra quién es muy fácil concluir que es la criatura que seguiría habitando ese lugar por décadas. Estamos de vuelta en la actualidad de la película. Tess le advierte a AJ que para sobrevivir tiene que obedecer en todo a la criatura que los atrapó, la cual tiene montado una especie de juego de rol macabro, como si ella fuera la madre y todos los que rapta fueran sus hijos. La mamá macabra, al ver que su nuevo hijo se niega a tomar su tetero, se lo lleva a la habitación del pequeño televisor, pero deja la jaula abierta y le da el papayazo a Tess para escaparse. Y así fue, porque mientras el bicho estaba encargándose de alimentar a su gran travieso, Tess logra escaparse, pero por los pelos. Y gracias a un señor que le ayudó a salir. El mismo señor que el día después de la entrevista se acercó corriendo a la casa a advertirle que no entrara, pero pues ella creyó que el tipo la quería robar o hacerle algo. Igual es hasta cierto punto entendible. La única certeza que tenía la chica es que el barrio era returbio. El caso es que el tipo le dice que se vaya, pero ella le dice que por favor vuelvan porque hay que ayudar a AJ. Pero el señor le dice que no, que se considere afortunada por haber salido. Además, el señor le advierte que la mamá macabra no es lo peor que habita en esa casa.
pero le dan una advertencia más, y es que de noche se pone peor la cosa, porque la mamá macabra sale como Pedro por su casa. Pero Tess, que es de lejos el personaje más valiente de la película, se niega a rendirse y busca alternativas. Mientras tanto, AJ, aprovechando el enredo del escape de Tess, explora un poquito más las profundidades y encuentra una campana que se activa con una cuerda muy larga. AJ empieza a seguir la cuerda para ver hasta dónde llega, y finalmente lo hace hasta una puerta, en donde queda acorralado, entre entrar o atrás, que ya está muy cerca la mamá macabra. Pero extrañamente la criatura no viene rápidamente por él, sino con cautela, como asustada, y cuando está muy cerca de la puerta empieza a retroceder. AJ no tiene otra opción más que entrar. Allí se encuentra también una habitación con un televisor encendido y algunas lámparas. En una cama, un viejo que está como enfermo. Definitivamente el viejo es Frank, el viejo que vimos en el flashback de la casa hace algunas décadas, pero mucho más viejo. Mientras tanto, Tess logra conseguir un teléfono y llama a la policía, pero como raro en las películas de terror piensan que la chica está loca, aunque realmente no menciona nada paranormal. Les dice que la habían retenido, lo cual puede pasar en cualquier cantidad de contextos. El policía de mala gana va a la casa, pero al ver que no hay llaves, dice que no puede hacer mucho, por lo cual definitivamente se va y deja a Tess allí, sola. Aparte quedan pocos minutos de luz, y ahí la cosa se complica como le advirtieron. Mientras tanto, AJ ha interactuado un poco con el viejo macabro. El ruco ya está más allá que acá, así que el joven tiene tiempo de explorar la habitación. Allí de hecho también podemos ver que AJ se encuentra el mismo vestido que llevaba la chica ese día, así que nos están reconfirmando que el ruco la persiguió y dejó la ventana del baño abierta solo para poder volver más tarde y raptarla. Aquí podemos ver otro ejemplo del concepto del libro que inspira esta película, y es el aprovechamiento de confianza, donde un monstruo usa un rol de trabajador para poder de alguna manera ganarse la confianza de sus víctimas. Además, se revela que evidentemente para eso era el sótano del tipo. Él hacía cacería de mujeres para encerrarlas allí, y con todas las pruebas que AJ ve queda bastante indignado, así que empieza a recriminar al viejo, quien como ya vimos no es el villano de la película, sino el trillano, y en todo el descuido de AJ aprovechó para sacar la herramienta que necesitaba para por fin acabar con su miseria. La jugada maestra de Tess fue finalmente esperar hasta la noche, cuando saldría la mamá macabra, y con su camioneta hacerle una embestida. En esta escena se puede ver un pequeño adelanto del drama humano que se presenta como dilema en el desenlace de esta película. El verdadero culpable de toda esa desgracia ya está fuera de este mundo, y la mamá macabra está terminando de una manera mucho más dura. Y es que es complejo porque esa criatura solo es una víctima de sus circunstancias. Se notaba cómo le temía al viejo a pesar de estar todo chancletudo ya. Entonces el condicionamiento debió ser tremendo, pero al mismo tiempo lamentablemente la mamá macabra ya era una criatura salvaje, por así decirlo, un peligro. Pero en la escena de la camioneta es muy curioso porque se ve como a pesar de chocarla, ve a Tess con una especie de ojos de amor, como si realmente la viera como su hija. Tess entra para rescatar a AJ, quien ya estaba libre pero ella no sabía. AJ estaba saliendo más confiado porque ahora tenía el arma del viejo para defenderse, y cuando está por cruzarse con Tess en plena oscuridad del subsuelo, AJ dispara creyendo que venía la mamá macabra, pero le da a Tess y la chica cae al suelo. Por suerte para los dos parece que está viva, pero quedó herida, así que salen rápidamente de esa casa por fin. Pero el primer obstáculo es que la camioneta está inservible, y el otro problema es que el cuerpo de la mamá macabra ya no estaba allí, por lo cual aparentemente la criatura estaba viva y acechando. Súbitamente aparece el señor que ya había salvado a Tess para salvarlos de nuevo, y los deja entrar en su refugio. Él parece que convive en el barrio hace mucho tiempo. Él les cuenta la historia de la casa, y efectivamente el viejo macabro era el dueño original y ha estado ahí siempre, por más que la casa ha cambiado de propietario. El tema es que el tipo llevaba a las mujeres y con todas tenía hijos, pero luego tenía hijos con los hijos, y los hijos tenían hijos entre ellos. La criatura que vimos fue el resultado de ese macabro experimento endogámico. Convencidos de que la criatura no llegaría hasta ese refugio, se relajaron un poco. Incluso AJ estaba reflexivo, comprometido con ayudar a Tess. Pero súbitamente el bicho entra por la pared. En un frenesí de terror absoluto, acaba con el señor que los estaba ayudando. Y mientras tanto, AJ sale corriendo, abandonando a Tess, que estaba herida por su culpa. Cuando estaban huyendo y llegan a la cima de una torre de agua, Tess le recuerda que tiene el arma con la que le disparó y que se pueden defender con eso. Y cuando él está a punto de sacarla, se le cae.
Ahora sí ya no tienen nada que hacer. Y por si quedaba alguna duda de que AJ no solo es torpe, sino realmente una mala persona, viendo que no hay otra salida, por la espalda y como cobarde, sujeta a Tess y como un objeto la arroja al vacío, sabiendo que el bicho iría por ella, porque pues estaba buscando lo que veía como su hija, y le funcionó, porque allá cayeron las dos varios metros al vacío. En este punto ya no sé si es una buena película de terror o la mejor comedia negra que he visto en mucho tiempo. La jugada de AJ no solo lo salvó a él, sino que también a Tess, porque cuando la mamá macabra se arroja por su hija, lo hace tipo Spider-Man y la salva, sirviendo como amortiguador para la caída. AJ baja y yo creí que iba a terminar con Tess, como para no dejar testigos, pero no, el tipo ya está muy embalado y con toda la cara empieza a pedirle disculpas como si simplemente la hubiera despeinado. Le dice que lo entienda, que él no tenía opción, pero no contaba con que la mamá macabra era duro de matar 5, y como si todo hubiera sido una prueba moral que reprobó, la justicia divina llegó por fin para el tipo y la mamá macabra sin piedad lo acaba. Como ya habíamos visto, esa criatura realmente no era maldad pura, era producto de la maldad pura. Ella no conocía más que ese circuito de terror donde vivía. La situación es muy compleja, es fácil llegar a empatizar con la criatura en ese momento. Se le notaba vulnerable y que realmente quería ayudar a Tess. Me dio mucho pesar. En ese punto la película construyó una paradoja o un dilema moral muy complejo y muy bien planteado, pero como en todas las historias donde sobrevive alguien para contarlas, la supervivencia es prioridad. Tess acabó allí mismo con la mamá macabra. La película termina siendo una grata sorpresa en bastantes aspectos. Vista en su conjunto, es una excelente obra con una serie de decisiones y detalles acertados que lograron que fuera lo que es. Desde la elección del casting de Bill Skarsgård, lo cual es una jugada maestra de gaslighting al espectador. Como ya lo tenemos encasillado como Pennywise o villanos inquietantes, se pasan los primeros 40 minutos de la película esperando a que en cualquier momento saque los colmillos y ataque a Tess, y el polo opuesto que es el actor Justin Long, un actor que solíamos ver más en comedias de todo tipo, pero realmente en esta película, contrario a las apariencias, es de los dos personajes más oscuros y moralmente perturbadores. La película representa de forma perfecta que no juzgar por las apariencias es crucial para poder cuidarse mediante los instintos. Ningún personaje es lo que aparenta, y eso puede jugar en contra si se vuelve un factor de medición de riesgo relevante. Por cierto, la primera opción para interpretar a AJ fue Zac Efron, que también hubiera dado un matiz bastante interesante, pero no estaba disponible, así que evidentemente no fue posible. Algo que me quedó debiendo la película es con un tremendo agujero de guión o inconveniente narrativo. La directora que entrevista a Tess se muestra bastante preocupada por la chica y sabe el infame lugar donde se hospeda, pero es que además de preocupada se muestra interesada en trabajar con ella. El tema es que Tess estuvo desde el mismo día de la entrevista por lo menos un par de semanas raptada antes de que AJ llegara a la propiedad. ¿Cómo es que la directora no fue la clave para rescatarla? O por lo menos haber mostrado un intento de serlo. Yo me imaginaba algo similar al final de Get Out, pero en este caso llegaría la directora o la policía enviada por la directora a rescatar a Tess, o como dije, intentarlo. El caso es que esa era la conexión aparente y la función de esos segundos o minutos en pantalla. Con ejemplos así es donde vemos que en las películas también se puede pecar por exceso de información inconexa, pero esto ya es capricho. O sea, nada que haya realmente dañado la experiencia de la película. Me gustaría hacer una mención honorífica al excelente trabajo de interpretación por parte del actor Matthew Patrick Davis, que interpreta a la mamá macabra, personaje que por cierto figura oficialmente como la madre. Me encantó revisar esta película para este video. Por ahora te dejo otro de los videos con otra de las películas que más me he divertido revisando, por si no lo has visto. Muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Yo soy Mateo y nos vemos con la próxima película. Okay, just wait here.